Muy buenas noches con todos y todas los que nos están viendo. Vamos a comenzar la entrevista que habíamos pactado con César Muñoz, comunicador de Huancayo, del departamento de Junín. Entonces vamos a hablar un poco de política, ¿ya? Entonces, este es un programa más en los cuales vamos a conversar, a debatir sobre el tema de política, coyuntura, sobre todo porque tenemos un proceso electoral a cuestas, ¿ya? Entonces, si pueden compartir o poder, digamos, también comentar, ¿no? Entonces, para poder empezar esta entrevista. César, ya estás con nosotros. Buenas noches. ¿Me Buenas escuchas bien? noches, querido Lucas. Un poco mojado, un poco empapado, pero bien, salimos de actividades laborales y también aprovechamos que llegó nuestro querido y bien amado Porky acá a Huancayo y fuimos a recibirle como se merece, Como se debe, por supuesto. como, como se merece ese tipo de personajes, ¿no? Mira, César, eh, yo de repente tenía algunas preguntas un poco para poder ir calentando, pero tocando ya el tema de Porky, yo creo que vamos a tener una rica conversación, porque siempre la hemos tenido en persona, solo que ahora lo hacemos a través de este medio. Sobre todo porque es un medio en los cuales llega mucho a estratos, grupos etarios, mejor dicho, un poco más jóvenes que nosotros, ¿no? Un poquito nomás. ¿Qué, qué pensamos? Sí, ahorita nomás. ¿Qué pensamos? ¿Por qué mucha gente se asocia mucho con Porky? Veo mucha gente joven que se asocia con la idea de joven, perdón, con la idea de Porky. Dicen que resuelve las cosas rápida, dice las cosas muy prácticas, ¿no? Ha hecho muy buenas cosas en temas de Lima. Algunos compañeros me decían porque, digamos, no necesita expedientes técnicos, 3, 6 meses, simplemente mete la retroexcavadora y en verdad hace. Pero hay algo que de repente, yo desde el ámbito académico trato ahí de moverme hacia otros ámbitos, pero no logro una explicación. Entonces, desde el ámbito un poco más político, ¿hay una explicación ahí o de repente está segmentado en algunos sectores o en algunas regiones? ¿Qué dices? No, el fenómeno Porky se da básicamente desde dos ámbitos. La primera es desde las redes sociales, que es uno de los candidatos que más, ¿cómo te digo?, invierte en redes sociales. Y invierte no para promocionarse, sino invierte en tema de bots, ¿no? Porque y es muy Claro. fácil, es muy fácil identificarlos. Tú entras, por ejemplo, a uno de sus live, a uno de sus videos, y pones un comentario cuestionador o negativo, y a Ujú. los 30 segundos al minuto vas a ver cómo te viene toda una andanada de comentarios chancándote, ¿no? Y tú puedes entrar Claro. a cada uno de esos perfiles y te das cuenta que son gente que no tiene actividad, solamente tiene una foto de perfil, una Ujú. foto de portada y no hay nada, Claro. absolutamente nada, ¿no? De eso, en la mayoría de los casos, está conformado el fandom, por así decirlo, de Porky. Son bots. Son Ya. es gente que él paga por estos, ni siquiera son perfiles, no son perfiles falsos, ¿ya? Eso Claro. por un lado. Y yo puedo entender a los jóvenes que tienen una mirada de cierta manera positiva de Porky porque se vendió desde un principio como un tecnócrata. Y puedo Ujú. entender a los jóvenes de provincia, ¿no? Que no viven en Lima. Yo personalmente Claro. vivo en Lima, ¿ya? Yo vivo en Lima y he visto la gestión de... He, he- he- he visto y he sufrido la gestión de Porky como alcalde de Lima, ¿no? Ok. Hay una mirada que parte un poco tal vez de la falta de conocimiento, la falta de la experiencia de sufrir una gestión de Porky frente a la municipalidad. Te pongo una muestra, un botón que salió ahora, ¿no? Él se vende como el gran tecnócrata que no necesita perfiles técnicos ni nada. Como Ujú. dijiste, él va, mete la maquinaria y empieza a trabajar. Sí. Algo que
para el público, para la audiencia, puede resultar pues positivo, ¿no? O sea, siempre nos quejamos de la burocracia, de que la burocracia Claro, impide que se avancen con obras, ¿no? Y él rompe con eso y ¡pam!, ¿no? Y un ejemplo clarísimo de esta improvisación y despilfarro de presupuestos en realidad, al no ver fiscalización y al no ver criterio técnico a la hora de implementar proyectos de infraestructura, como los que él hace, se levantan, pues duplican los presupuestos, lo manipulan, lo cambian. Un proyecto que entra con cierto número de ujú, presupuesto a los 6 o al año, tú estás viendo que termina casi duplicándose. Eh, Iba con el ejemplo vamos. bien claro, ¿ya? Supuestamente ha construido una vía expresa sur, Ujú, ¿no? Una vía expresa sur que sí, todos conocemos la vía expresa de Paseo de la República, ¿no? Por donde circula el metropolitano. Una vía expresa básicamente es una vía rápida donde no hay paraderos salvo excepciones técnicamente especificadas, ¿no? Como el caso del metropolitano. Pero en este caso, los claro, autos van porque no hay semáforos, no hay pasos peatonales y la única forma de que se pueda cruzar es por puentes peatonales. En esta supuesta vía expresa sur, no hay absolutamente nada de eso. No hay señalización. A las justas se encuentras en cada claro, esquina pasos de cebra, pero, o sea, en ninguna vía expresa vas a encontrar pasos de cebra. ¿Ya? Esta improvisación claro. ya ha Es vía rápida, tenido por eso. resultados fatales. Una persona ha sido atropellada, ¿no? Es Sí, tortuoso. Claro, ese es uno de los tantos otros, de los trenes chatarra, del, claro, del manejo que se ha dado al sector turismo en Lima, ¿no? Tú no puedes ver las estadísticas de la Dirección de Metropolitana de Turismo y la afluencia de turistas al centro histórico de Lima pues ha disminuido considerablemente. Y eso porque le echaba en primera instancia a las movilizaciones del 2022-2023, pero desde el 2024 en adelante no han habido movilizaciones ni nada por el estilo y aún así claro. no se ha recuperado digamos que el grado Turismo en de Lima. turistas que paseaban por la Plaza Mayor y sus alrededores, ¿no? Esa es otra muestra de la ineficiencia de Porky, ¿no? Y básicamente se tumba ese Claro. aire, esa atmósfera que él mismo se ha pregonado de como tecnócrata y todo ello, ¿no? Creo que responde Si eso, vamos, ¿no? O sea, los bots claro. y esta falta de conocimiento de vivir o de sobrevivir la gestión de Porky en Lima. Básicamente creo que Claro. eso es lo que deberían de considerar los jóvenes, ¿no? Si vamos a lo ideológico, César, porque hay una similitud de lo que plantea Rafael López con lo que planteó también Milei, con lo que planteó Kass y lo que se ha unido la ultraderecha con el partido español Vox, ¿no? Vox. Entonces, ahí hay una características similares en las cuales, claro, podríamos hablar de Le Pen, ¿no? Entre otras que tiene sus características, pero hay algo que lo mayormente los seguidores, los segundos seguidores en Latinoamérica de Milei están en Lima. Entonces, hay algo en lo ideológico que de repente ellos han coberturado, en las cuales, no digo que de repente necesariamente las izquierdas, ¿no? Sino ninguna tienda política lo ha hecho. Ni siquiera el tema del Fujimorismo, porque se asociaba el tema de los autoritarismos con el tema de, digamos, la hija del dictador, pero lo ha catapultado este señor, ¿no? Que es un célibe, a veces, digamos, ebrio, ¿no? Ya hemos visto en la elección pasada, pero ¿qué pasa en lo ideológico? ¿Qué podríamos decir ahí que está transformando la mente, no solamente los jóvenes ahí, ¿no? Ujú. A ver, recopilando un poco o haciendo memoria histórica, tras la caída de la Unión Soviética en 1991, como que la Ajá, hegemonía liberal a nivel mundial se instala, ¿no? ¿No? Y supuestamente el fin de la historia y que teníamos solo un modelo democrático, libre, de libre mercado, básicamente, no de libertad de derechos ni individuales ni claro, colectivos, ¿no? Se había claro, asentado en el mundo, ¿no? Francis Fukuyama, que dice el fin de la historia y todo eso, ¿no? de la historia. Pero Sí, en Latinoamérica surge un fenómeno muy interesante, ¿no? Desde la primera década del 2000 hasta más o menos el 2015, 2018, que es la asunción de gobiernos de izquierda, progresistas, en el- ¿no?
y que estos tuvieron una Sí. permanencia en el poder muy, de cierta manera prolongada, ¿ya? Ajá, ajá. En ese lapso, también tenemos que entender que después de cada ciclo de progresismos, también hay un regreso de ciclos, también de reacción. En este momento precisamente Claro, estamos viviendo, salvo contadas excepciones en el caso de Brasil, en el caso de Uruguay y en el caso de México, que son los más paradigmáticos, ¿no? Que todavía son como islas de resistencia progresista, ¿no? Claro, con la salvedad de que país claro. Brasil, México son países muy grandes y su influencia en Latinoamérica todavía sostienen de cierta manera la idea de una izquierda progresista, ¿no? Pero Ujú, este, ujú. estas olas de derechas de alguna manera también tenía que llegar acá a Latinoamérica, porque no somos un continente aislado, no somos un subcontinente que no está al tanto o cuyas influencias de las otras corrientes mundiales también puedan llegar. Hay mucho de esa influencia en Latinoamérica, claro que sí, y la Ujú. muestra palpable, pues, es la irrupción de Milei, la irrupción de Kast, o sea, no de gobiernos de derecha, ni liberales, Claro. sino abiertamente de extrema derecha, ¿no? Ahí Sí, sí, sí. hay que Colinas con tener el en cuenta fascismo. también el cambio de postura de Estados Unidos, ¿no? O sea, Estados Unidos está regresando a poner orden, entre comillas, entre paréntesis, de su patio trasero. Y obviamente todos aquellos gobiernos o todas aquellas líneas políticas, representantes políticos que representen una defensa de sus intereses van a tener apoyo no solo político, que ya es mucho, sino también financiero, sobre todo financiero. Recordemos que la Fundación Atlas, no, es una fundación con muchísimo poder y muchísima influencia dentro de los círculos de derecha y de extrema derecha. Y estas son las que están inyectando cantidades inmensas de dinero, sobre todo en redes sociales. Y esto se ha visto en Argentina, donde los más Ujú. afectados Sí, por las reformas de Milei son los jóvenes que votaron por él. Jóvenes que en la mayoría de los casos sí. están en situación de precariedad. Pero lo más paradójico e irónico es que muchos de estos jóvenes defienden estos, estos, A mi ley. a Milei defienden sus reformas como que algo necesario para salir del atolladero, del agujero en el que supuestamente están cuando están mucho peor que cuando gobernaba Fernández, ¿no? Y aquí quiero remitirme un poco a Gramsci y la batalla cultural y una autocrítica también a la izquierda, que parece que se ha olvidado de leer a Gramsci y la derecha sí lo ha utilizado. Ojo, Mm, ha utilizado los términos como batalla cultural, ha utilizado el enfoque de Gramsci para la guerra cultural y apropiarse de ciertas temáticas, de ciertas agendas, de ciertos mensajes sobre todo que ha convertido en sentidos comunes. Y por eso está teniendo mucho respaldo de quienes deberían cuestionar la actitud, las formas, las contrarreformas que vienen desarrollándose, ¿no? Y claro. bueno, como digo, Latinoamérica, el Perú no es un país aislado, no es un continente aislado, vamos a vernos influenciados por ese tipo de ideologías que, bueno, pululan en Internet, es muy fácil el algoritmo. Claro. Cuando tú entras al algoritmo y ves cierto tipo de contenido, el algoritmo te va a meter más y más contenido similar, donde el sesgo de confirmación pues se refuerza en uno y en lugar de cuestionar, termina reafirmando posturas que en muchos casos están abiertamente en contra de sus propios intereses, ¿no? Creo que eso está pasando Exacto. también acá en el Perú y obviamente va a pasar en Ecuador, va a pasar en otros países también, ¿no? Sino, acá tiene mucho que ver, creo, cómo la oposición de izquierda o los sectores progresistas entiendan cómo se maneja este tipo de estrategias y las apliquemos también a nuestro favor y hacerle frente a este tipo de posturas y tratar de convencer a los jóvenes, tratar de llegar a los jóvenes con un mensaje renovado, con un mensaje de esperanza, básicamente, ¿no? De presentarle que hay alternativas, ¿no? Y en esa línea, Claro. bueno, mi persona está involucrado por mi militancia en la izquierda, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso, ahorita vamos a hablar de eso. Con calma, con calma. Dos cosas que me parece muy fundamental que has dicho. Uno, ¿cuáles serían los poderes subalternos en las cuales estas derechas extremas, prácticamente vinculantes al fascismo, ¿no?
prácticamente el tema de la ola de migración, mano dura, salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras cosas. Pero, ¿cuáles son los poderes subalternos que están manejando? Porque hay financiamiento muy fuerte, ¿no? De economías, digamos, extractivistas, entre comillas, formales, multinacionales. Pero, ¿cuáles serían los poderes subalternos? Esa es una. Y en el tema, no sé si has notado, y eso ahí ya también es una cuestión que yo lo sigo repensando, una más disciplina, hasta autoritaria en las derechas, y una más dispersión en el tema de las izquierdas, ¿no? Para combinar esa línea con el tema de la autocrítica. Mm, En esas dos vertientes, de repente, César, ¿cómo lo explicarías? ya. Primero, un saludo a mi hermano querido, a Julito Torres Sí, Vigil. Un abrazo, hermano, se te extraña. Espero que todo te vaya bonito. Está viéndonos, está escuchándonos. un Los abrazo. poderes subalternos en realidad no son nuevos, siempre han existido. A ver, la derecha latinoamericana y la derecha en general, ya, estos grupos empresariales no son grupos empresariales nacionalistas, no tienen una mirada de país, no, tienen una mirada mercantilista de todos los procesos sociales, ya. Así que en esa línea van a financiar, como el grupo Romero le dio $3 millones a Keiko Fujimori, ¿ya? Van a financiar a todos aquellos partidos políticos, generalmente de derecha o de extrema derecha, que garanticen, ¿ya? Mejores condiciones para sus inversiones, para defender sus intereses corporativos, ¿ya? Cada país tiene sus grupos empresariales que saben dónde poner el billete y generalmente ponen el billete en estos grupos, en estos partidos políticos de derecha, ¿ya? Porque son ellos con los que pactan en primera instancia, ¿ya? Antes de conformar siquiera un proyecto país, De ¿ya? Y acuerdo. esto no es nuevo. Recordemos en los ochentas, los doce apóstoles, recordemos en los noventas, que Fujimori no solo pactó con grupos de poder económico legales o formales, sino también con ilegales. Recordemos que el narcoavión presidencial, recordemos a Vaticano, con Por quienes supuesto. financiaban muchas iniciativas del Fujimorismo y con quienes se había coludido, es más, durante la dictadura de los 90, ¿no? Y Ah, antes de ello, en el Perú, pues, solo tuvimos un proceso de un gobierno independiente de las fuerzas, empresariales, en este caso, el proceso velasquista, ¿no? Y antes de claro. Velasco era la república oligárquica, Sí. así, ¿no? Cada país tiene una clase empresarial que va a financiar a los grupos políticos que de alguna u otra manera, de manera directa o indirecta, va a gestionar el país en la medida que le convenga a estos grupos. El hecho de que se hayan ampliado las exoneraciones tributarias a las agroexportadoras, el hecho de que la ley antiforestal, por ejemplo, que permite ahora extraer recursos naturales en zonas protegidas, ¿no? O sea, esas son muestras, ¿no? De que estos grupos subalternos en los grupos corporativos, porque también hay grupos subalternos en los medios de comunicación, que son los grandes encargados, que son las cajas de resonancia de lo que quieren estos grupos empresariales decir. Por ejemplo, ahorita está el tema de Petroperú, ¿no? Quieren Sí. privatizar Petroperú, ¿no? Petroperú es una empresa estratégica, ¿no? Sí. Y los grupos de derecha y sus medios de comunicación siempre te dicen que lo privado es mejor, ¿no? Y que lo estatal es malo, ¿no? Habría que Sí, hacerles sí. recordar que los seguros sociales en Seúl, por ejemplo, los hospitales son públicos, ¿no? Sí. Los sistemas de transporte, los trenes de alta velocidad puntualísimos de Suiza son públicos, ¿no? Que por ejemplo, La educación en Francia es pública. por supuesto, ¿no? La sanidad en Francia es pública, ¿no? Claro. Ya ni hablemos de China, que unos dicen que es comunista, otros dicen que es capitalista, pero Todo básicamente es pública. los sectores estratégicos, como Claro. energía, puertos, son nacionales, son estatales, ¿no? Ajá. Ya, la idea de esta colusión entre grupos empresariales y medios de comunicación precisamente es para cimentar la idea, ¿no? De que todo lo estatal es malo, de todo Es lo malo. público es malo y todo lo privado es bueno. ¿Para qué? Para que estos grupos empresariales, precisamente cuando los grupos de Se extrema mercantilice. derecha lleguen al poder, ¿no? Puedan cambiar, privatizarlo todo y estos van a estar felices.
Y a nosotros, Claro, pues nos hemos creído el cuento de que todo lo privado es bueno y todo lo malo es público, ¿no? Ya, eso por un lado de esto de los grupos subalternos, y ya, obviamente también existen pues grupos económicos mucho más grandes, ¿no? Como por ejemplo, claro. había mencionado la Fundación Atlas que está Sí, sí. promoviendo fundaciones, luego también las mismas fundaciones de partidos políticos de derecha o de extrema de derecha, como el Hans Seidel de Alemania, ¿no? Que financian muchos proyectos de formación de cuadros políticos, en esencia liberales, pero en realidad terminan siempre tirando para la derecha o extrema derecha en muchos casos, ¿no? Como la AfD, que bueno, No, siempre claro, está notando su participación, ¿no? Por ese lado, podría decirte, Lucas, el tema de que si existen los partidos de extrema derecha es porque hay gente que financia esos partidos, de ¿no? acuerdo. Hay gente con poder que financia esos partidos, porque es más fácil negociar y llegar a acuerdos con los grupos de poder económico que promover cambios estructurales a un sistema que es cada vez más injusto, que es cada vez más desigual y que sobre Ujú. todo no trata a las personas como debería de tratar en una democracia, ¿no? Tenemos ciudadanos de primera categoría, tenemos ciudadanos de segunda categoría y eso como que se está naturalizando y eso es Sí, algo que debería de preocuparnos, ¿no? eso preocupa porque la gente ve la neocolonialización, pero ya no tiene un rol contestatario, sino simplemente lo asimila, ¿no? Pero con lo otro que manifestaba César, con el tema, claro, y la otra cuestión iba más que todo al tema de la disonancia, ¿no? El momento rupturante, ¿no? Cuando las derechas de una u otra forma entienden a Gramsci, entienden el tema de la batalla cultural y lo instrumentalizan, Ujú. se identifican como una disciplina autoritaria, en las cuales ese es algo que hay que reconocerlo, ¿no? Por más que pienses que tú estás en contra, mientras tu líder dice A, todos repiten A como borregos. Pero en la izquierda he visto una disonancia un poco más dispersa. ¿Por qué ha pasado digamos, ese fenómeno, sabiendo que hemos tenido la primera y la segunda ola rosa en Latinoamérica y se veía diferentes temas de recambio generacional, pero al final no llegamos a tener un respaldo electoral en algunas oportunidades y en otras hubo división, ¿no? Ahí ¿cuál es el análisis? A ver, de manera autocrítica, ya, de manera autocrítica, el caudillismo, aún en las izquierdas, está muy presente. Ya, cuando se supone que somos la alternativa, pues, más inteligente, más coherente, ¿no? Pero aún está muy, 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 muy presente. Y creo que el hecho Ujú. mismo la derrota de la izquierda en el gobierno del profesor Pedro Castillo nos ha golpeado muy, muy fuerte, ¿no? De Recuerdo acuerdo. muy bien yo antes de que el profe Castillo gane las las elecciones, los procesos de izquierda habían sido más visibles, se le había entregado muchísimo más fuerza a los partidos políticos que buscaron o tuvieron la intención de unirse, ¿no? Como el 2016 con el Frente Amplio, Claro. luego el 2021 bueno, y antes del 2021 existía también la posibilidad de Voces por el Cambio, ¿no? Donde Bien. estaba pues Perú Libre, estaba Gregorio Santos, estaba el ex gobernador de Moquegua, que fue muy cercano a Patria Bien. Roja en ese tiempo, también estuvo el Nuevo Perú, ¿no? Pero bueno, que por Claro. desavenencias y esas cosas también se cayó. Luego con JP el 2021, de cierta manera se lograron ciertos éxitos, puesto que después de muchísimo tiempo la izquierda pues, tuvo bancada en, Claro. en la representación parlamentaria, ¿no? Pero ¿qué pasa con el presidente Castillo? O sea, uno, Se quiebra la bancada. Cuarenta y tantos eran más o menos. por supuesto, eso, solamente de Perú Libre, porque también estaba la bancada de JP, ¿no? Exacto. Exacto. Y ahora, ¿por qué hubo este quiebre? ¿Por qué no se cuajó un proyecto político más fuerte, más duradero, que le haga frente precisamente a esta derecha que ha demostrado que no cree en la democracia, que no cree en el sistema de partidos, que solamente instrumentaliza la democracia y el marco legal para sus propios fines, ¿no? Frente a eso uno pensaría, uno como izquierda, como izquierdista pensaría, oye, la realidad obliga a dejar ciertos personalismos de lado y juntar, Claro. porque al frente tenemos un enemigo muchísimo más fuerte, ¿no? Por Pero, supuesto. pero como te digo, el caudillismo pesa mucho, pesa demasiado.
en todo proceso de Y, formación ideológica, de todo proceso de unificación de la izquierda en un proceso, en un solo corpus político y que le haga frente a los medios bueno, a los medios de comunicación, a la mafia, directamente, a esta mafia que nos está gobernando. A ver, mi persona, como parte y militante del Nuevo Perú, estuvo cerca de todos estos procesos de unidad. Estuve claro. cerquísima, fui parte del proceso de la conformación de Venceremos, pero Ujú, también fui parte y desgraciadamente y tristemente vi cómo otras agrupaciones de izquierda, por sus propios personalismos e intereses, no quisieron conformar una alianza mucho más amplia. Y por una cuestión claro. bien básica, no era una cuestión ideológica. Ya el muro ha Bueno. caído, ya la URSS no existe, ya Mm, lo ideológico en muchos casos solamente sirve como una pantalla a la sí. hora de justificar ciertas acciones. Aquí Votos y básicamente es fuerza. la poca apertura para ceder de los Mm, compañeros, compañeras de otras fuerzas que ahora están yendo por separado. Y lo digo sí. abiertamente con los compañeros de JP, con los compañeros Podemos. de Ahora Nación, Ahora ya, Nación. ¿no? Que en su momento tuvieron una actitud demasiado autoritaria, demasiado verticalista a la hora de tratar de negociar. O sea, y no fue un proceso pues de negociación de una semana, 2 semanas, no, estuvimos meses tratando de integrar a la mayor cantidad de fuerzas posibles en un solo frente de izquierda. Claro. Pero bueno, creo que la resaca, la desesperanza, la desazón y, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo abiertamente? El oportunismo hizo que Claro. no De se ocupar el concretara cargo. un proceso de unificación, de unidad, que en lugar de presentar 3 hasta 4 iniciativas políticas de izquierda o que se Claro. consideran de izquierda o que podríamos decir de izquierda, tendríamos una sola. Me recuerda mucho al proceso del ARI, de la Alianza Revolucionaria de Izquierda, en la década del 80, ¿no? Claro. Donde en la puerta del horno, pues se terminó quemando y en ese tiempo la izquierda tenía muchísimo más respaldo popular. Yo Ah, me imagino una alternativa de izquierda madura, consecuente en ese tiempo, que hubiera cambiado mucho las cosas, ¿no? Les recomiendo un libro a todos los amigos que nos están viendo. Se llama La izquierda en el Perú, entre el dogmatismo, y, entre la utopía y el dogma. Es de Constante Traverso. Van a aprender muchísimo sobre la historia de la izquierda en el Perú, desde sí. González Prada hasta el proceso de Ollanta Humala. Súper recomendado ese libro, está, bueno, a todos tus Sí. seguidores, Lucas. No, claro, claro, Cecitar. Hago también el hincapié si alguien de los que nos está escuchando quiere dejar alguna pregunta o consulta o también algún pensamiento, lo vamos a leer para poder también retroalimentar. César, Nelson Manrique, que hace poco falleció lamentablemente, Exactamente. manifestaba que él decía que ya hay que dejarnos ya de, digamos, vestir santos. Desde la época republicana, 1821, siempre hemos buscado caudillos. Y en verdad, la historia republicana nos manifiesta que siempre buscamos o un militar o alguien de partidos civilistas, pero siempre personificamos. No hay un gran partido que haya pasado elecciones o se haya ejercido bajo la militancia. ¿Coincides con esa idea? Porque Nelson Manrique, cuando se recupera la democracia, lo dice. Él dice, no fortalezcamos partidos políticos. Estamos en otra era de la información, en otro contexto. Deberíamos buscar personas en las cuales fuertes liderazgos y aunarnos a eso. ¿Qué dices ahí? Porque claro, lo que estás diciendo sobre el tema de las izquierdas se asemeja un poco a lo que él manifestó. Sí, o sea, la realidad, o sea, la realidad indica todo ello, ¿no? Que Claro. siempre estamos, y es natural, o sea, es generalmente, al ser un ser social, gregario, el ser humano, Ajá. tiende a seguir a cierto tipo de personas que garanticen de cierta manera el acceso o la cercanía a oportunidades o el ejercicio de derechos. Eso es innato, o sea, el problema se da, creo yo, cuando concentramos todo en este caudillo, que cuando este caudillo Claro. se va, el proceso, ¡pam!, se cae, muere con él. Y es tanto Sí, así en el Perú que existen partidos políticos con nombres de los caudillos, ¿no? sí. ¿No? Antauro, PPK,
el Las iniciales de Fujimorismo, que en todos. sí mismo pues es el ejemplo más claro. Yo no sé si Fuerza Popular o los nombres que haya tenido este partido político, porque recordemos que durante los últimos 20 años ha cambiado de nombre constantemente, Constantemente. Sí. existiera o podría existir sin el apellido Fujimori si es que una persona que no tenga el apellido Fujimori liderara ese Ah, espacio, ¿no? O sea, claro. y tiene otro ya un tema, pasando a un tema más histórico, ya no solo la sociedad peruana, sino la sociedad latinoamericana en general, tiende mucho a concentrarse en la figura de alguien, ¿no? De la figura de De una acuerdo. persona, ¿no? Pasa también por el hecho mismo de que nosotros no valoramos la democracia como tal. El Ah, ejemplo bien claro, más claro, es que para que la Europa que ahorita tal vez está en términos un poco irreconocibles, pero la Europa que surgió después de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, quienes sí aprendieron a valorar la democracia por sobre los autoritarismos, fue precisamente que tuvieron que pasar por estos momentos, trágicos, ¿no? La Primera Guerra sí. Mundial, la Segunda Guerra Mundial, enseñó a los europeos que la democracia, con todas sus falencias, es el sistema más idóneo, donde al menos nos dan un mínimo, ¿no? Un mínimo Recambio. de activar nuestros derechos, de Ah, ejercerlos, sí. básicamente. Pero Y César, en países como el nuestro, a pesar de las dictaduras que hemos vivido, la gente tiende mucho a querer la bota. Les ah, encanta la bota, les sí, encanta que alguien venga y les agarre a patadas para que recién se muevan, ¿no? Por eso el sí. término, por eso esta estrategia de mano dura de los partidos de extrema derecha, como yo he visto las gigantografías de Keiko Fujimori, dice volvió Fujimori, volvió el orden, ¿no? La Sí, sí. derecha en sí mismo adora el orden, pero un orden, no un orden basado en el Respeto. espíritu democrático, no, Sí, sí. o en el ejercicio de derechos, no, en un orden autoritario e impositivo. Ese es el orden que le encanta a la derecha y lastimosamente ese es el orden que muchos peruanos y peruanas deseamos, queremos, ¿no? Queremos Ah, que nos agarren a patadas, como digo, para que nos movamos y no sé en qué medida tenemos qué más tiene que pasarnos, de verdad, claro. para valorar la democracia, para aprender a querer la democracia y en esa línea tener mejores representantes, mejor calidad de representantes, de nuestros representantes, para mejorar la democracia. Esa es una simbiosis que va Sí. en línea directa, ¿no? En la medida que tengamos mejores representantes elegidos, mejores autoridades electas, vamos a tener una mejor representación y una mejor democracia, una democracia que de verdad sintamos como nuestra, ¿no? No una democracia que ahorita está siendo utilizada, al antojo y a los fines de esta mafia que nos gobierna, ¿no? No, totalmente de acuerdo, ¿no? Y con esa mirada, César, con el tema del mercantilismo, el tema de la política y el tema de la diosificación de los líderes, ¿no? O los caudillos dentro de los partidos políticos, y podemos citar casi todos, ¿no? Casi todos son caudillos que se muestran en una elección. Tenemos una elección en abril 12, ¿no? El 12 de abril. Ujú, Tenemos prácticamente 37 partidos políticos, ¿no? En algunas regiones, como aquí en Arequipa, solamente no ha empezado de una manera estrepitosa porque saben que tienen que fidelizar un segmento y eso es suficiente para que segmento en Puno, segmento en Arequipa, segmento en Lima puedan pasar el 5%. ¿Qué opinión te merece, entrando a este tema de conversación, el ujú, proceso electoral, ¿no? O sea, el proceso electoral desde su nacimiento, desde su gestación por este Congreso de la República, ¿no? ya. Mira, el, digamos que las elecciones del de abril del 2000, de este año, Ajá. son las más inciertas. Paradójicamente, a lo que acabas de decir, al haber tanta oferta electoral, eso va a bajar la valla para lograr el 5% que todos anhelan. Sí, La dispersión del voto va a ser tremenda, va a ser tremendo, sí. tremenda. Ahora, lo que tú mencionas sobre que no ha arrancado con fuerza, ¿ya? Mm, Es por una cuestión bien puntual, muy puntual, ¿ya? Lo que le ha pasado a Philip Butters en el sur, en Puno, mm, ¿ya? Ha hecho que cambie completamente la estrategia de los partidos políticos que ahorita conforman el Congreso. O sea, lo que la ciudadanía siente, mira
¿no? Como la mafia que nos gobierna. Se están Ujú, tomando sus precauciones para ir con fuerza en las regiones, sobre todo en la zona del sur. Y acá en el centro, ujú. con comentarte que Porky está acá el día de hoy en Huancayo, pero su mitin es Ya. cerrado, ¿ya? Su mitin es Ah, cerrado y no deja pasar a nadie que no sea militante específicamente, ok, ¿ya? para la foto y tanta cosa. Por el temor a que le pase lo mismo que a César Acuña cuando vino acá, que pensó que la gente de Huancayo no recordaba, no sabe quién es, y estuvo por la Claro, histórica Plaza Constitución y en la calle Real, y lo agarraron a huevazos. sí, Y eso sí, salió en todos los medios, ¿no? sí. Ese tipo de actitudes está haciendo que los partidos que conforman la mafia, Alianza para el Progreso, el Fujimorismo, este, Renovación. Renovación Popular, y también ¿cómo se llama? Avanza Perú, Eh, Avanza País y Perú Avanza Libre. País, tengan mucho cuidado al venir a provincias, de verdad, Ujú, ya, se están tomando mucho su tiempo, por eso es que no, uno no ve, más que nosotros vemos pintas de los pintas, partidos ¿no? que no conforman, digamos que lo tradicional, los que han salido recientemente, ¿no? Pero Ujú, los partidos tradicionales, por así decirlo, no están avanzando al ritmo que quisiera, porque precisamente como tú dices, están segmentando, están ujú. elaborando estrategias, porque no habría ahorita nada peor para ellos que, por ejemplo, a Keiko Fujimori al ir a Cusco o al ir a Puno, la boten a huevazos, o que a Claro, Puki llegue a Arequipa y lo echen a patadas, ¿no? O sí. sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, están haciendo que uno no sienta que de verdad estemos en elecciones. ¿Ya? Pero Eso tú por crees, un lado, ¿no? Eso específicamente hablando sobre la claro. estrategia electoral, ¿ya? ¿Y eso les alcanzará? ¿Crees que les alcance? Porque las encuestas, algunos se dejan guiar por las encuestas, ¿no? Pero 1.200 peruanos encuestados no definen, pues, lo más de 25 millones de electores, ¿no? Claro, ¿Consideras claro. que es suficiente, por ejemplo, si fueran las elecciones, esa segmentación, esa ir a mítines cerrados, pagar miles de soles en redes sociales y aliarse con la derecha de los medios de comunicación, ¿será suficiente? ¿Crees que puede ser suficiente para que por lo menos alcancen el 5%? ¿Qué puedes más o menos de tu análisis? A ver, yo tengo ahí una petición, básicamente, un temor, ¿ya? Un temor. De acuerdo. Si nosotros, como país, volvemos a elegir a cualquiera de las fuerzas que ahorita conforman este Congreso, habremos fallado estrepitosamente como ciudadanos. Ah, Así de simple. Ese es mi temor. Ya, sí. ese es mi temor. Y ahora, ¿pueden lograrlo? Por supuesto que pueden lograrlo. ¿Por qué? Tienen los medios, tienen los recursos para hacerlo. Lima, ahorita, Lima y el norte, ¿ya? Son zonas que la apatía política los ha ganado. Ah, Precisamente todos esos partidos de la mafia están haciendo más campaña en Lima y en el norte. ah, En la costa, quiero decir, en la claro. costa, y bueno, no contemos la zona de Oriente porque son bastiones fujimoristas, ¿no? Sí, ¿Ya? sí. Pero el sur que determina quién pasa segunda vuelta, ¿ya? Está siendo ese bastión de esperanza y dignidad. Espero que nuestros hermanos, hermanas del sur recuerden a los 50 hermanos asesinados por Dina Boluarte y por esta mafia congresal. ¿No? De tener los recursos tienen para contratar a 10.000 personas y cerrarse en un coliseo y hacer su meeting y hacer videos y hacer fotos Mm, indicando que tienen popularidad y legitimidad. Tienen los medios, sí, ¿ya? Pero espero que la ciudadanía del sur, del Cusco, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, que han dado muestras de dignidad, recuerden quién nos ha puesto en esta crisis política. claro. Eso es lo que a mí, eso es lo que yo más deseo. Eso fue mi deseo de Año Nuevo, ¿ya? Que el Perú tenga No, memoria. ahí estamos muchos. Yo creo que ahí estamos muchos. El tema es de que la memoria histórica colectiva que siempre discutimos y debatimos es bien corta. Y ahí yo creo que hacerte la pregunta, César, en este proceso electoral se ha visto la figura presidencial por encargatura del señor Gerí,
digamos, envuelta en este tema de lobbies chinos, ¿no? Pero no quiero tocar el tema de, digamos, debate de cocina, ¿no? Si no estuvo, no estuvo, ¿no? Digamos, la pregunta es relacionada al tema de la crisis política, ¿no? Ya arrastramos un proceso de crisis política, algunos dicen que el 2016, otros dicen que desde la recuperación de la democracia, porque se tuvo hacer una asamblea constituyente para poder reestructurar y poder sacarla en el 93. Pero la crisis política, queramos una o dos versiones o más, sigue siendo, estando presente, ¿no? No podemos mantener un gobierno, ni siquiera institucionalmente. Con esa mirada, que no podemos establecer institucionalidad en nuestro país y con un proceso electoral a cuestas, ¿qué consideras, ya sea electo un hombre o una mujer o un partido, digamos, dividido, qué pasará el 28 de julio de este año, ¿no? Cuando tenga que asumir y esta crisis política prácticamente le va a explotar en la cara porque van a, o se sigue con el piloto automático o cambiamos. Unos dicen, Ujú. voy a cerrar el Congreso, voy a hacer una asamblea constituyente, otros dirán, mediarán, otros dirán, voy a la Diana Boluarte, para ti Ministerio de Educación, otro Salud. ¿Qué Ujú. crees que vaya a pasar estando con una crisis que nos acompaña, ¿no? A ver, una de las cosas que resaltan, que convierten en especial estas elecciones, es que es más importante a quiénes vamos a poner en el Senado que a quién vamos a poner en el Congreso, en la presidencia, Sí, sí. ¿ya? Esta mafia ha hecho cambios constitucionales de tal manera que le han dado un superpoder al Parlamento y dentro de ello al Senado. Tanto así que quien ingrese como presidente no va a poder disolver al Senado. ¿Puede Ujú. disolver a los diputados? Sí, pero no va a poder disolver al Senado. ¿Ya? Con la resolución 006 de octubre del 2025, Ujú. ¿ya? Le ha dado poderes casi plenipotenciarios al Senado, ¿ya? Este, es paradójico, es paradójico que durante casi toda nuestra vida republicana nosotros nos habíamos enfocado en sacarnos la michi, por así decirlo, para ver quién es el presidente. Porque en Claro, esencia presidencialismo. era pues el que llevaba el plan de gobierno, la representación en el exterior, ¿no? Las políticas públicas. Pero ahora, no, no va a ser así. Con estos cambios constitucionales que han realizado, el Senado tiene más poder que el propio presidente. Tanto así que ni siquiera el mismo presidente, siendo el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, no va a poder ingresar al hemiciclo del Senado sin permiso expreso de la mesa directiva, por Ujú. ejemplo. Lo segundo, como ya dije, la Cámara Ujú. de Senadores no puede ser disuelta, ¿ya? No puede ser disuelta. Los senadores van a seguir, han incrementado incluso el tema de a qué funcionarios van a poder nombrar, ¿no? Ujú. O sea, yo pido a la ciudadanía, pido a nuestros hermanos de Arequipa que nos están viendo, hermanos, hermanas, conozcan, de verdad, tómense el trabajo de por quién van a votar en el Senado. Como respondiendo a tu pregunta, si vamos a ver algunos cambios, creo que va a depender de la conformación del Senado. ¿Ya? Si tenemos una mayoría en el Senado de estos mismos partidos políticos que ahorita son parte de la mafia y que están gobernando, nada va a cambiar. Al De contrario, acuerdo. al contrario, las cosas van a empeorar muchísimo más. La impunidad va a ser norma. La ilegalidad, o sea, la incursión de las economías ilegales, informales, financiadas, que financian muchas Ujú. veces estas bancadas, van a seguir en su ley. Leyes en contra de la soberanía, leyes en contra del medio ambiente, leyes en contra de nuestros propios derechos ciudadanos, se van a normalizar. Por eso Claro. ahora es más importante que elegir al presidente, es elegir al Senado. Si De nosotros acuerdo. ponemos
a gente ligada directamente a los partidos que están actualmente en el Congreso, no va a cambiar absolutamente nada, nada. Voten por Hemos pasado, cualquiera, voten por cualquiera. claro, O yo diría voten por mi partido, pero no creo que es el espacio, ¿ya? no, Pero, no hay problema. O sea, ahorita si quieres vamos a ese tema para poder conversarlo y, ¿por qué no, no? Porque la idea es conversar también de política. Un saludo a mi amigo Eduardo, que nos mira desde Mollendo, que es una provincia costera aquí en mm, Arequipa. Arequipa. César, eh, combinando este tema de las elecciones, de la crisis política, digamos, del posicionamiento que tiene el Senado con miras a tomar el poder, ya se habla ya de una postura que se ha extinguido el presidencialismo dentro del Perú y estamos pasando a un parlamentarismo, ¿no? Con poca experiencia parlamentaria en los siglos de república que tenemos, ¿no? Pero considerando eso, algunos de los candidatos presidenciales están yendo como senadores. Eso es saludable. Por ejemplo, claro, Keiko Fujimori nunca va a nada si solamente es presidente porque el negocio lo ve en diputados o congresistas, ¿no? Pero ves de saludable que los líderes políticos, con un tema de establecer una reforma política, se hagan responsable de las personas que llevan al Congreso, o lo ves como que esto va a pasar una vez que sean electos el 28 de julio diputados y senadores y es posible que regresemos a una unicameralidad. ¿Qué tanto es de cierto, no? Creo que tenemos que reforzar o fortalecer el papel de los partidos políticos, sí. Tener a los máximos representantes, que en teoría o en esencia son los candidatos a la presidencia de los partidos políticos dentro del Senado, creo que es saludable en el sentido de que vamos a ver ahí la calidad de liderazgo que pueden ejercer tanto en su papel como senadores y Claro. tanto como en su papel de líderes de la bancada o coordinadores de la bancada o máximas figuras de la bancada, ¿no? Ajá. También hay algunos procedimientos también que deberíamos de considerar, como por ejemplo que claro, o sea, yo entiendo que estas atribuciones que se les ha dado a los candidatos que también pueden ser senadores, no es que partan Ajá. necesariamente con un objetivo de fortalecer nuestra democracia, Claro, nuestra representación. No, claro, básicamente es claro, para buscar impunidad, ¿no? exacto. En el caso de Keiko Fujimori, por ejemplo, que como dices, el negocio no está pues en la senaduría, está en vivir de su partido y Ah, quiere la presidencia o la senaduría básicamente para evadir los innumerables cuestionamientos legales en los que está imbuida, involucrada, ¿no? Y así como José Luna Gálvez, así como está César Acuña, así como está con el mismo Rafael López Aliaga, ¿no? O sea, todos ajá, aquellos partidos que están ahorita en el gobierno y se están lanzando como senadores buscan básicamente eso, la impunidad y tratar de mantener, controlar las cosas tal y como están ahora, ¿no? Así que, ajá, yo creo que en esencia una doble cámara de diputados y senadores, digamos que permite un mejor control sobre las leyes que se están promoviendo. En esencia, ajá, ese era el trabajo cuando no se había desnaturalizado tanto, ¿no? El mismo hecho de que tengamos una doble cámara ahora no responde a un interés por mejorar nuestra democracia, responde no, básicamente por seguir llenando de burócratas, el la Estado reelección. peruano, ¿no? Pero creo que evitaríamos muchas cosas, como por ejemplo el lobby. Sería un poquito más complicado el tema del lobby. Yo Claro. tengo experiencia parlamentaria, he trabajado en el Congreso y sé más o menos que el Congreso básicamente es el mercado de lobbies más grande que pueda existir. No te imaginas cómo las leyes acá la hacen. Una ley que tiene naturaleza económica, hermano, no la hace un congresista, la hacen los grupos económicos. Al congresista Claro, simplemente se le paga y se le dice qué es lo que tiene que decir. Así de claro, simple, ¿no? sí. Ya, y en este caso, como una de las atribuciones de los senadores, básicamente es aprobar, cuestionar o simplemente no pasar las leyes que se están aprobando en la Cámara de Diputados, ¿no? Por Sí, ahí, en sí, esencia, pues garantiza un poquito más la calidad de las normas, ¿no? Pero claro. reitero esto, no va a servir de nada todos estos mecanismos si elegimos a los mismos grupos que ahorita están coludidos entre ellos para En el Congreso. mantenernos en esta situación de crisis política, que parece no tener fin.
porque ese es el negocio. Mientras Claro. exista la crisis política, estas personas, estos sujetos, van a seguir haciendo lo que les da la gana. Van a Ujú. seguir metiéndonos miedo, van a seguir sacando leyes pro crimen, porque Ujú. es más conveniente tener una ciudadanía cansada, tener una ciudadanía intimidada, con miedo, que no va a cuestionar y por último no va a salir a marchar. Y si sale a marchar, pues le metemos un balazo. Ya está. O sea, Y eso es lo César, que está pasando ahora. Por sí, eso es y tan es lamentable. importante pensar en la calidad de los personajes por los que vamos a votar, por los que vamos a meter a la Cámara de Diputados y sobre todo a la Cámara de Senadores. Es complicado, es terrible decir esto, ¿no? De que es más importante a quiénes vamos a tener en el Senado, a quién vamos a tener presidente, porque le pueden inventar cualquier cosa y simplemente sacarlo, como hizo el Fujimorismo desde el 2016. Y es bien preocupante porque la gente todavía, y todos en general, no analizamos lo que va a ser el tema de la ficha electoral, ¿no? O Ah, sea, todavía estamos evidenciando que el presidente y los congresistas, y bueno, no sé, senadores, diputados, será lo mismo, ¿no? O sea, hay poca información y hay partidos políticos que se están afianzando para poder, digamos, captar un gran voto por el tema de la desinformación y el desconocimiento. Pero ahí yo quería preguntarte, ya pasando a este último bloque, para no abusar de tu tiempo, César, en el tema del ejercicio político como persona, ¿no? Estamos evidenciando de que el no entrar a la cancha política significa que no es que vaya a mejorar. Hay otros grupos, sobre todo económicos, que están entrando, se están posicionando y están haciendo constantemente el tema del lobby, ¿no? ujú. Ahora, con el tema de, tú César, eres un hombre de izquierda orgánico, pero en este tema de la división, que hay algunos de personas de izquierda se han ido a Podemos, se han ido a JP, siguen en Perú Libre, etcétera, etcétera, pero la pregunta es, ¿qué podemos decirle al tema de la juventud para el ejercicio de la política, pensando que la política no es un tema electoral, ¿no? Tanto de derechas o de izquierdas, ¿no? Siempre se activan o quieren ser líderes o quieren, digamos, de una u otra manera proclamar algunas banderas solamente en épocas electorales. Pero en el ejercicio político que tú has tenido, ¿cuáles son, digamos, las recomendaciones a un público un poco más joven, que es el tema de las redes de TikTok, para poder inmiscuirse en el ámbito de la lucha por su patria, por los derechos humanos, por el diálogo, por la democracia, ¿no? Entonces, Ujú. ¿qué podríamos encontrar ahí, César? A ver, yo ya no soy joven. Yo junto contigo fuimos activistas, Bien, ¿no? Por la defensa de los derechos humanos, nos conocemos desde hace mucho bien. tiempo ya. Creo que hay una cuestión de una decisión de los jóvenes que están en el activismo y que dieran dar el salto cualitativo a la militancia política, que más o menos fue ese mi camino, ¿no? Yo empecé como voluntario, luego activista y ahora di Ujú, ujú, el salto a la militancia, que implica ujú. necesariamente disciplina, formación y responsabilidad, ¿no? Algo que en un voluntariado, siendo activista, pues Sí, no es no sería. tanta la presión, ¿no? Mm, Y en los jóvenes, pues les puedo decir, ¿no? Si quieres meterte a política, cuando uno se mete a política, uno entra para cambiar las cosas, no ujú. entra para salvar su alma, Ah, ¿no? Sí, así, eso de cajón, eso de saque. Va a haber muchas veces en las que vas a ver cosas que no te van a gustar, ¿ya? Pero lo que tienes que tener en cuenta siempre es que estas cosas que no te van a gustar, ¿ya? No contradigan tus principios, ujú, ujú. ¿no? Y tus cualidades humanas y tu dignidad. En esa línea podemos ejercer una militancia responsable, principista y sobre todo coherente, ya sea de derecha o de izquierda, Claro. ¿ya? Porque yo no voy a venir acá a hablarles de las maravillas de ser de izquierda, no. Para ser tanto de derecha o de izquierda, uno se tiene que formar, tiene que estudiar, tiene que prepararse. Yo soy de izquierda porque he seguido ese camino y estoy militando en un espacio que todavía siento mío, siento que me identifica desde hace ya como poco más de 10 años, ¿ya? En las que he pasado por muchas situaciones terribles, muchas decepciones con personas, pero continúo en esta senda no porque crea necesariamente en una persona. Confío Un mucho, quiero proyecto. mucho a mis compañeros
pero yo tengo un proyecto de país que condice con la línea ideológica de mi partido y en esa línea me mantengo, disciplinadamente me mantengo, a pesar de todas las crisis, a pesar de lo difícil y complicado que pueda ser. Frente al monstruo que tenemos al frente, creo que es una responsabilidad ciudadana, individual, ¿no? Yo como César Muñoz, como profesional, como ciudadano del Perú, me mantengo en esto. Yo solo les digo esto a los jóvenes que quieran involucrarse en política. Métanse en el partido que ustedes consideran, pero si ven que este partido cuestiona sus propios intereses, si ven contra de su dignidad, de sus principios y sus valores, creo que sería momento de cuestionar si de verdad están en el espacio adecuado para ustedes. Mucha responsabilidad, mucha disciplina y sobre todo mucha preparación, porque es bien difícil, es bien Sí, complicado tener una militancia coherente en un país como el Perú, tan lleno de partidos corruptos. Y entiendo sí, la situación de muchísimos jóvenes que por falta de trabajo se meten a un partido político para precisamente, ¿no? Tratar de tentar un espacio en la burocracia estatal, regional, municipal o provincial, como quieran, ¿no? sí, sí. Pero recordemos que todas las noches antes de dormir, al lavarnos los dientes o al lavarnos la cara, nos vamos a ver. Y, y la idea es que no nos decepcionemos de la persona que vemos en el espejo antes de dormir. Básicamente eso, querido Lucas. Gracias No, a mi formación de izquierda, yo me mantengo firme, coherente y siempre duermo con la conciencia tranquila, por más difíciles que esté la situación para mi partido y sabiendo sobre todo a quiénes nos estamos enfrentando, ¿no? no, por supuesto. Mientras decías esas últimas frases, me acordaba tantos jóvenes que por un tema, no necesariamente de una oportunidad laboral que hay, digamos, las ocasiones, sino por tener una mirada caudillista, tomaron algunas decisiones y hoy día ya son cascarones, ¿no? O sea, simplemente están militando en un partido, en la otra elección lo vemos en otro, y así Mm, sucesivamente, y cuando le preguntas algo, difiere sobre su líder y simplemente hay una mirada existencial política que a veces da pena ajena, ¿no? No sí, sabe ni siquiera dónde está parado, ¿no? es terrible, es terrible ver Sí, jóvenes en esa situación, ¿no? sí, me complica mucho porque, claro, tenían un buen proyecto para poder disciplinarlo en un partido o con un grupo de gente, pero decidieron las migajas simplemente y no apostar por lo que él creía, ¿no? Cecita, no quitándote mucho tiempo, vamos a pasar a esta preguntas ping-pong, ¿Mm? que yo simplemente te digo y tú me dices una palabra, una frase, o si quieres te detienes un poco más para ahondar un poco más, ¿no? Y al final una Ujú, reflexión tuya sobre la entrevista que hemos tenido, que de repente podemos repetirla, ya acercándonos al cuando tema quieran. electoral. Comenzamos con las preguntas ping pong. López Chao, Oportunista, Roberto Sánchez, advenedizo, César Acuña, un delincuente, Carlos Álvarez, un fujimorista, Keiko Fujimori, heredera de un delincuente y ella también se ha ganado a pulso su propia reputación. Ronald Atencio, Camarada, abril el 12 de abril del 2026. un parteaguas en la historia del Perú. Muchas gracias, César. Me ha gustado mucho la entrevista, sobre todo porque yo creo que la esperanza se construye, simplemente no es algo que tenemos que ver llegar, sino tenemos que afrontarla y construirla y renovar cuadros y bases. Y lo que yo siempre admiro de ti es que el tema de que la parte orgánica en la militancia, en las izquierdas, ¿no? ¿Alguna idea que quieras poder cerrar la entrevista? ¿Palabras finales? Claro. Bueno, mandar un saludo a mi compita Dianita Takuri que nos está viendo, a mi pata Angelito, eh, también que nos está viendo, amigos entrañables de acá de Huancayo. Y nada, cuando vayamos a votar, pensemos en nuestra familia, pensemos en nuestro país. Los que somos papás, piensen en qué país queremos dejar a nuestros hijos y sobre todo, como digo, hagan las cosas, actúen en la medida de que cuando vayan a acostarse
se sientan orgullosos de sí mismos y de lo que hacen, ¿no? Que tengan la frente en alto a donde vayan y que nunca se amilanen frente al autoritarismo, frente a la injusticia, ¿no? Recuerden, que antes que nosotros existieron personajes que dieron la vida por este país, ¿no? Claro, Dieron todo por este país. Seamos dignos de ese sacrificio. El 12 de abril, recordemos que tenemos una responsabilidad frente a las futuras generaciones, frente al país y sobre todo con nuestras propias conciencias, ¿no? En ese sentido, quiero mandar un saludo a todos los hermanos, hermanas de Arequipa, a todo el valeroso y digno sur. Y nada, un compañero les desea lo mejor, compañero huancaíno, que está en la lucha, que estamos disputando con lo poco que tenemos, una elección que está en contra de todos nosotros. Y nada, somos la Alianza Venceremos, nuestro símbolo es la hojita de coca, y espero que el 12 de abril se acuerden de nosotros. Y yo voy a estar siempre acá para hacerle frente a todo, para ponerle el pecho a todo. Muchísimas gracias a todos y todas que nos han acompañado hasta este momento. Gracias, Lucas, por este espacio. Espero que no sea la no, a última ti. vez que conversemos. Siempre ha sido un honor, un placer conversar contigo. Y nada, Muchas gracias. lo mejor para todos y todas. Un abrazo, compatriotas. Gracias, César, muy amable. Agradezco la oportunidad de estar con César. Nos vamos a ver en una siguiente entrevista. Entonces, esto ha sido todo por el programa de hoy. Entonces, esperemos que no votar por los de siempre, ¿no? Sabemos que son 6 o 7. Y empezar a recambiar un poco la política y que al final no esperemos solamente elecciones, sino también tomar la decisión de participar en política desde el lugar que nos toca estar. Muchas gracias. Gracias, César. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho, compadre. Ya nos Hablamos, vemos. compañero. Cuídate. Fuerte abrazo.